Shalom Aleichem. En esta sesión nosotros estaremos estudiando el Salmo 5, que es una continuación del Salmo 4 que estudiamos en la última sesión. Antes de entrar a la explicación de este Mizmor, me gustaría leerlo todo en español para que puedan tener en mente la kavanah de este salmo. Escucha, Adonai, mis palabras, considera mi gemir, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Adonai, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Adonai. Mas yo entraré en tu casa por la abundancia de tu misericordia, adoraré con reverencia tu santo templo. Guíame, Adonai, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. En la boca de ellos no hay sinceridad, su interior está lleno de maldad, sepulcro abierto es su garganta, su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios, caigan por sus mismas intrigas, por la multitud de sus transgresores, échalos fuera, porque se le rebelaron contra ti. Pero alégranse todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Tú, Adonai, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Bien, ahora vamos a entrar a la explicación de este salmo según un comentario de Radak. El salmo comienza diciendo: La menaseh ala nehilot mizmor le David. Al director sobre Nehilot, salmo de David, כבר פרשתי טעם הנחילות ושאר מיני הניגון במזמור שלפני זה. Dice Radak que ya hemos explicado lo que es Nehilot. En el salmo anterior nosotros estudiamos sobre los diferentes instrumentos que se utilizan para, según la melodía o el ambiente que se va a crear para ese salmo. ורבנו האי זכרו לברכה פרש המילה מלשון נחיל של דיבורים בדברי רז"ל משנת בבא קמא קי"ד. ראשונו לומר כי נגונו היה דומה לשריקת הדיבורים. Dice que nuestro rabino Haí, ese se refiere a Haí Gaón, que era uno de los Geonim de Babilonia, explica que la etimología de la palabra Nehilot, o sea, ese instrumento, viene de Nahil Shel Deborim, que se refiere a un enjambre de abejas. ¿Por qué? Por el sonido que produce ese instrumento. Imagínense un instrumento que produce un sonido así, o cuando hay un enjambre de abejas, todo junto. Ese tipo de instrumento. De hecho, hay algunos instrumentos que son percusivos, que tienen un tipo de cuerdas o de bolitas por adentro, y cuando uno produce una vibración, produce ese tipo de sonido. Probablemente ese tipo de instrumento, un instrumento percusivo que acompaña la recitación del salmo. Continúa Radak y dice: Este salmo es una continuación de los enemigos de David que lo odiaban en Israel. Rabotenu, Ziharam libraja, nuestro rabino de bendita memoria, Amerú, dijeron: Ki al doeg wahitofel soneao Amerú. Nuestros rabinos de bendita memoria explican que este salmo se refiere a Doeg y a Ahitofel,
porque ellos odiaban a David. Versículo 2 dice: Emeri ha'azinu Adonai bina hagigi, que en español es: atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Escucha, Adonai, mis palabras, considera mi gemir. Ma sheosi befi ha'azinu, o sea, lo que salga de mi boca, escucha. Uma shehege belibi bina, y lo que yo considero, medito en mi corazón, es bina, o sea, entendimiento. Lefikach amar im hagigi bina o im emeri ha'azina. Por esto entonces se dice, por eso dice el salmista: escucha, Adonai, mis palabras, considera mi gemir. Wa amar hagigi min hege בהכופל עין הפעל כמו להזיז קלות min haza. Cuando dice el salmista hagigi min hagigi, que es considera, esta palabra dice Radak que viene del verbo hege, que significa meditar. Así, él da un ejemplo utilizando el verbo lehaziz, que viene de la raíz hazá, o sea, es el pa'el, hazá, que es la forma del verbo. Entonces, la forma que utiliza en el texto, en Job 38:25, dice lehaziz kolot, lehaziz kolot. O sea, hace una comparación de cómo se utiliza el verbo aquí, hagigi, que viene de hege o hagá, que es considerar. Como dice Yehege Yomam Walaila, meditaré en tu Torah de día y de noche. Versículo 3. Haqshiba lekol shawa'i teno znecha lihiot kasheba. Se atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Haqshiba lekol shawa'i teno znecha lihiot kashebat. כי הוא פעל יוסה. וכן כתיב, להקשיב לחוכמה אוזניך תקשיב אוזניך. Aquí Radak está explicando otra vez la gramática del verbo hakshiba, que es atiende. להקשיב לחוכמה אוזניך תקשיב אוזניך. והמילה נקשרה עם Lamed, im el, wa im bet. Entonces, él explica que este verbo naqshira tiene el lamed y también tiene la bet. Por eso el haqshib es el infinitivo del verbo, que es atender, poner atención. ופעמים היא בלא קשר אות כמו הקשיבתי ואשמע מי הקשיב דברו. Entonces le da un ejemplo de Yirmiyah 5:6, donde utiliza el mismo verbo, la misma palabra, pero en otro tiempo. Dice
Hikshapti wa shma. O sea, atendiste y escuchaste. Mi hakshib de pero ¿quién puso atención a su palabra? O sea, en Yermiyah 23:18 usa el mismo verbo, hakshib. Malki, mi rey. Ahora va a explicar mi rey del versículo 3. She'ata melech alay wa ani so'ek eleja, kemo sheso'akim el hamelech. Dice Radak aquí, porque tú eres mi rey. Y yo clamo hacia ti como se clama hacia un rey. Entonces aquí entendemos la relación que hay entre una persona, o sea, un sujeto de rey, y cómo esa persona va delante del rey y gime. Fíjense que la manera en que nosotros hacemos tefilá, nuestros jamim dicen en el Talmud, que cuando hacemos la tefilá debemos colocar la mano izquierda en el pecho y la mano derecha por encima e inclinar el rostro ligeramente, porque esa es la manera en que los siervos servían al rey, se presentaban delante del rey. Elohai, y mi Dios, ata shata shofeti wetoshi'eni mehar mera'im li, porque tú eres el juez y tú me salvarás de aquellos que quieren hacerme daño. Esa es la interpretación de Radak de cuando dice tú eres mi Dios. O sea, aquí se entiende que Elohim está relacionado con Shofet, con juicio. O sea, tú eres mi juez y me rescatarás o me salvarás de aquellos que quieren hacerme daño. Kieleja et palal, porque hacia ti yo he de orar. Uelo le moshia aherki en bilteja, y no hay ningún otro redentor, porque no hay ningún redentor fuera de ti. Aquí entendemos, aquí es claro por qué el texto dice Kieleja palal, porque es a ti que yo voy a gemir, es a ti que voy a orar. No hay ningún intermediario para hacerle tefilá. No es a ningún Mashiach, no es a ningún profeta, ningún malach, ningún ángel, ningún mensajero, sino directamente al Eterno. Esta es una de las bellezas de nuestra tradición judía. Nosotros podemos ir confiadamente hacia el Eterno y comunicarnos directamente con Él, sin necesidad de ningún intermediario. Y Él nos ha de escuchar. Versículo 4. Adonai, Boker tishma koli, כי בבוקר עת התפילה טרם שיעסוק האדם בעסקי העולם. Dice porque en la mañana la tefilá se hace antes de que la persona se involucre en sus asuntos del día. Boker ha'erecha lecha tefilati we'esfe we'ohi lecha shetiten li sha'alti ubikashti. Entonces ahí dice Adonai, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces ahí explica que por causa en la mañana es cuando uno le pide al Eterno y le suplica. Esta es una de las razones también por la cual en la tefilá de la noche, Arbit, no tenemos tejinot, no tenemos costumbre de hacer ninguna tefilá de súplicas. Eso lo hacemos en la mañana o en la tarde, cuando se considera todavía el día. Claro, eso no quiere decir que si uno debe de gemir o tiene que gemir o clamar hacia Él, uno no puede hacerlo, sino que de manera comunitaria en nuestras tefilot no tenemos tejinot. Versículo 5. Kilo el jefes rasha ata. Dice, porque tú no eres
un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Explica, עיניך הוללים הוא פעמים בעניין סחילות, כמו להתהלל בידם. אמרתי מהולל, ופעמים בעניין רשע כמו הוללות רעה, והדומים להם. ומזה העניין הוא לא התייסבו הוללים לנגד עיניך, כמו שנאמר, שנאת כל פועלי ההון, ואף על פי כן גדר אחר יחוללן. כי הרשע אינו מדרך הדעה וחוכמה. ופירוש לנגד עיניך, כאדם השונא לאחר שלא ירצה להביט בפניו. Bien. En 1 Samuel 21:14 dice Wit Halel Beyadam. Y también Kohelet, Eclesiastés 2:2, Upa'amim inyan rasha kemo holelot ra'a. También en el capítulo 10:13, Wahadumim lahem. La idea que quiere dar aquí Radak es que el malo no habitará junto al Eterno. Nada, el Eterno, el mal no habita con el Eterno. Dice también que Harasha eno midereja de a huejochma. Dice que el malvado se encamina con rasgos, en un camino que no tiene ni conocimiento ni sabiduría. Y cuando dice leneged eneja, o sea, delante de ti, o enfrente de tus ojos, dice delante de tus ojos, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Lo que quiere dar a entender aquí es, así como una persona que odia a otro y no quiere que lo mire, o sea, no quiere que lo miren. Eso es como un asco, cuando le da asco a esa persona, no dice, no, vete de aquí, no te soporto. Esa es la misma actitud. Esa es la misma actitud que toma el Eterno. Eso es lo que el salmista quiere dar a entender aquí. Versículo 7. Tobed deberei kozeb, tobedam levaneja wechen. Dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará a Adonai. O sea, Tobed deberei kozeb, tobedam levaneja wechen. Lo destruirá delante de ti. Por lo tanto, Ish damim umirma yit'ayeb Adonai. Shehem nit'ayebim u'nimasim be'inav. Esas personas son asquerosas delante de la presencia del Eterno. Dice el comentarista. Uchen hu derech halashon ledaber ba'am lenochach upa'am shelo lenochach. Momento. וכן הוא דרך הלשון לדבר
לדבר פעם לנוכח ופעם שלא לנוכח. Dice aquí, ¿verdad? Que esta es la manera en que se dice a veces cuando está presente y cuando no está presente. Versículo 8. Wani berob hasdeja abo beteja. Esa es la frase que nosotros decimos cuando vamos a entrar a la sinagoga. Decimos Wani berob hasdeja abo beteja eshtahwe elejal kodesheja bir ateja. Lo cual quiere decir, mas yo entraré en tu casa por la abundancia de tu misericordia. Adoraré con reverencia entre tu santo templo. Aquí explica Radak, dice, Hem nim asim be'eneja abalani it yaseb le'neja o lefaneja. Dice, ellos son odiados delante de tus ojos, pero yo soy querido delante de tu presencia y tus ojos. Abo beteja, berobas deja shani me kawe mimeja. Dice, por tu gran misericordia, yo espero, yo te anhelo. Porque está delante de mi presencia tu templo. Uferush elejal ki mishtahwe leel yasim ejal umakom hekdesh megamato kenegdo ishtahwe leel. Aquí da a entender que cuando una persona se dirige hacia el ejal, se considera como si estuviera hablando con el mismo Eterno. Uferush beteja o ejal kodesheja hu habayt shehaya bo haaron. Entonces la última parte de este versículo, que habla de tu casa, el ejal de santidad, se refiere a la casa donde está el Aarón. El Aarón se refiere del arca del pacto. Versículo 9. Adonai, naheni besidkateja, lema'an shorerai, hayashar levenai derejeja. Ese versículo que decimos al salir de la sinagoga. Guíame Adonai en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Es interesante que ese versículo se diría al salir de la sinagoga. Me parece que nuestros ancestros introdujeron ese versículo al salir de la sinagoga por causa de la situación que había con la Inquisición, tanto en España, Portugal, y en Italia y en las tierras conquistadas del Nuevo Mundo. Entonces, a decir esa frase a salir de la sinagoga es una manera de recordar que el Eterno está protegiendo a uno. Zot hi tefilati eleja שנתחנני בצדקתך, כלומר, שתסיעני ללכת דרך צדקה ומשפט ותחנני בה שלא אכשל. Entonces, lo que quiero entender esto es que tú me ayudes a andar en el camino de la justicia y del juicio, y que tenga misericordia para no caer, para no tropezarme, para no fracasar. למען שוrerai שלא ישמחו לי בהכשלי הישר לבני דרכך. Dice, para que no se alegren de mí si yo fracaso. הישר לבני דרכך ושורrai כמו אויבי, como mis enemigos. O sea, que no se alegren de mí mis enemigos si yo fracaso. Wohu mi gezerat al shorenu velo karob. לפי שהוא מביט לרעה כמו יהי שואל עיון את דוד.
וזאת התפילה להסילו משגיאות ומזדונות, כמו שאמר, מנסתירות נקני גם מזדים חושך עבדיך, הישר לבני דרך הישר בה מנענת היות פה. הפעל שלו מנהג נחי הפה ומנהגו יעשה עוזך. וכתיב בוואו על מנהג נחי הפה, וכן הפתח עין הפעל כמו הנחת אדוני מגוריך. Bien. Porque el enemigo busca hacer la maldad. Así como vemos en 1 Shemuel 18:9. Wehi Shaul Aiwin et David. Shaul odiaba a David y buscaba por él. Vezot tefilá le decirme que siot, me sonó que no llamar. Y esta es la tefilá que se dice para uno ser rescatado, o sea, en momentos de peligros. Esta es la tefilá que hacemos nosotros. Adonai, sálvame, rescátame, no permitas que fracase. Como dice en el Salmo 19, versículos 13 y 14. Ministerot nakeni gam mezedim hashicha abdeja. Hushar levaneja darejeja, hayashar ba beinen hayot. Aquí Radak entonces explica una gramática con la palabra hushar. Explica, o sea, esa es la palabra, el versículo, la segunda parte del versículo. Endereza delante de mí tu camino. De ahí viene la palabra yashar, enderezar, hushar, yashar, o sea, caminar recto en el centro. Bien. Versículo 10. Ki en befihu nechuna hu ta'am lama she'amar lema'an shorerai ki hem anashim שאין בפי אחד מהם נכונה אלא מראים עצמם בפיהם כאוהבים. O sea, dice, en la boca de ellos no hay sinceridad, su interior está lleno de maldad, sepulcro abierto es su garganta, su lengua es mentirosa. O sea, aquí dice comentarista que en ellos no hay sinceridad, porque ellos se aman a ellos mismos. Karubam ta'wat, kalomar, ra'ot hoshebim belibam. O sea que los malvados siempre están pensando en su corazón cosas malas. Que bar patuah, garonam leshonam yihalekun, kimi shelosh ישמר מהם וישמע אותם כשלחיקו לשונם מדברי חלקות ונראים כאוהבים מפול בקרבם והוא מחשבת ליבם שהיר לרעה. Dice que aquellos que no se cuidan de esas personas malvadas cogen el peligro de pensar igual que ellos y amarlos, y se considera como si estuvieran muertos, enterrando su propio hueco para el sepulcro. וחנה הדיבורים לגרון כמו רוממות אל בגרונם, כי מכסת אותיות יאמרו בגרון, כי כל הדיבור תחילתו מהגרון. Y se utiliza el símbolo de la garganta, porque la garganta es de donde sale la palabra y comienza la comunicación. כי הכל יוצא מהגרון וגרון הדיבור לפה, y la boca está conectada a la garganta. גם לפי שהגרון פתוח חלק קרובים שהדומה שדמה אותם לקבר אמר גרונם ומילת נכונה תואר לנקבה ומתאור חסר פירושה אמירה או דברה וכן מאכלו ברעה
כעדר הכבוסות יענה עזות הדומים להם. Ahí entonces Radak explica la gramática de la palabra nejuná, que es femenina, y da ejemplos de otras palabras que tienen esa misma, o que funcionan de la misma forma, como en Habacuc 1:16, dice que Eder Hakesubot, perdón, que Eder Hakesubot, Ya'ane Azut, también en Mishle, Proverbio 18:23, da otro ejemplo, la palabra Azut, la palabra femenina. Versículo 11. Ha'asim Elohim, castígalo, oh Dios, caigan por sus mismas intrigas, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. יש מפרשים מלשון שממה, ואשם כאין אחר. momento. Dice aquí Radak que algunos traducen la palabra Ha'simem Elohim, que tenemos una otra traducción, castígalos, que algunos explican que viene la palabra Shemamá, que significa un vacío, o sea, un baldío. Wa'asham wa Wa'asam wa shemam ke'inyan ehad. Wa'ichen lefaresho ba'inyan asham uferusho. Ha'asimem be'asatan kalomar shelo itachen welo izdamen lahem ma shehashibul le'asot alay. O sea, lo que quiere dar a entender aquí, no permites que lo que ellos quieren hacer contra mí, que se establezca. Uba belashon Hasham kederech velo yehite. Wezehu she'amar ipalu mema'asotehem berro pesha'ehem haizdamu ki maru becha. Besonatam oti wa'ata sawit alay lehiot melech wehem maru et debarecha marananecha meribat pi. Entonces aquí dice que algunos explican que esto asimem be'asetam quiere decir que viene la palabra asham, que es culpabilidad, y aquí esto viene de Shofetim 20:16, jueces 20:16, Wezehu sha'amar, y ahí dice ipelu ma'asotehem berro pesha'ehem hizdimu ki maru becha. Dice que sus pensamientos, sus consejos caigan, sean destruidos por causa de sus rebeldías, sus peshehem, hizdamu, kimerubeja. O sea, lo que está dando a entender aquí es que por causa de sus iniquidades, que no permite que sus pensamientos se levanten. O sea, tenemos dos interpretaciones aquí como puede interpretarse, porque la palabra se puede decir hasimem o hashimam. Esa es la belleza del hebreo, que cambiando las vocales podemos cambiar significados. ¿Por qué? Porque ellos me han odiado, y tú fuiste quien ordenaste que yo fuera el rey, y ellos odian tu palabra. Versículo 12. Wismehu kol hotebecha le'olam yiranenu. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Ismehu kol hotee becha le'olam yiranenu. Hofech oibim shonim hosim becha. Lo opuesto de aquellos que te odian y aquellos que son tus enemigos. O sea,
וכאשר תדיח אותם ישמחו החוסים בך וטעם מחסך עלימו שתהיה עליהם כסוכה שלא יזיקו להם האויבים יעלסו העין ולמד בשוע בך אויבי שמך. Versículo 13. Kiata te barech sadik Adonai, porque tú bendecirás al justo Adonai. Az ya'alesu becha, כשte barech sadik utadiah harasha. Entonces, él se levantará en ti con tu bendición, el justo, y el malvado fracasará. Que sana razón ta'aterenu, וכסנה שהיא עותרת האדם סביב כן תעדור הצדיק ברצונך. Dice así como rey es coronado, que así es el justo coronado con tu voluntad eterno. Humilad ta'aterenu בבניין הקהל כמו עותרין el David o el Ashanao. Bien, y ese es nuestro salmo. Tú, Adonai, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Pues hemos aprendido en este salmo que David lo recita en un momento cuando él está implorando al Eterno por protección de sus enemigos. Algunos dicen que sus enemigos eran Ahitofel y Doeg. Sabemos que Doeg era quien estaba acechando a David cuando Abiathar, el Cohen Agadol, en Nob, le entregó los panes a David para que comiera. Y Doeg vio que Abiathar le había dado la espada de Goliat a David. Cuando llegó Shaul preguntando por David, Doeg dijo, sí, yo vi que le entregó la espada de Goliat. Y Shaul Hamelech mató a 80 Kohanim en la tierra de Nob en aquel instante. Ahitofel también se levantó en contra del rey David. Esa interpretación es según los Jajamim. Según Hay Gaon, los enemigos a que se refiere este salmo son los mismos del salmo anterior, que se refiere a todos aquellos que se levantan contra David porque no quieren que él sea rey. Pueden ser sus propios hijos y también la tribu de Benjamín, que había quedado aferrado con Shaul porque eran de la misma tribu. O sea, aprendemos que este salmo es un salmo que nosotros podemos meditar en un momento cuando necesitamos rescate, redención, ayuda. Cuando hay personas que están con su mal de ojo, están deseando cosas malas en nuestras vidas, nosotros podemos confiadamente ir directamente al Eterno y pedirle protección y ayuda. Que así sea su voluntad. Tenga un feliz Shabbat. Shalom, shalom.